¿Qué tan lejos puede llegar la sed de poder y venganza? Así comienza el capítulo 12 del libro El Carnero, del autor Juan Rodríguez Freile, en el cual se habla extensamente sobre la muerte del doctor Andrés Cortés de Mesa, quien fue el oidor de la Real Audiencia. Corría el año de 1581, en el que el licenciado Juan Bautista Monzón envió a su secretario Lorenzo del Mármol para que le llevasen algunos documentos relacionados con el doctor Cortés de Mesa. En esta visita se encontraron Cortés de Mesa y Juan Rodríguez de Mora, quien era el actual oidor de la Real Audiencia del Reino. Cortés de Mesa le informó que iba a tomar su lugar en el reino, puesto que el presidente tenía razones suficientes para apartarlo del cargo, además de que él debía tomar la residencia del licenciado Mora en las casas del Cabildo y dejarlo preso en ellas hasta enviarlo a Castilla. La ciudad se encontraba en revuelo, en vista de que tres grandes bandos sociales se encontraban notablemente disgustados: los monzonistas, quienes hacían parte del bando con la gente de su casa y el cabildo de la ciudad y que favorecían al visitador; los lopistas, a quienes los apoyaba nada más ni nada menos que el presidente Don Lope; y los moristas, que apoyaban al licenciado Mora. De esta forma se evidencia de manera sobresaliente el fuerte clasismo que había en la época, al igual que los conflictos sociopolíticos, al estar una parte numerosa de la sociedad representada por bandos, los cuales estaban en notable tensión y desacuerdo y enfrentados en una lucha por el poder. Llegado el día de la residencia, se encontraban el licenciado Mora y el visitador Juan Bautista Monzón dentro del cabildo, mientras que a las afueras se alcanzaba a distinguir los murmullos de la plaza, en donde habían más de 300 hombres en cotillo y con armas encubiertas. De estas personas reunidas hubo quienes escucharon la plática entre el licenciado Mora y el visitador Monzón, y en consecuencia acudieron al señor arzobispo don Fray Luis Zapata de Cárdenas, a quien le pidieron el ferviente favor de que hiciera algo porque la ciudad estaba a punto de perderse, es decir, estaba a punto de entrar en caos. El arzobispo, al oír la situación, llamó al tesorero, don Miguel de Espejo, y juntos fueron al cabildo, donde le pidió que dejaran entrar solo, y después de un tiempo de haber ingresado, salió en compañía del licenciado Monzón. Al salir, el arzobispo se acercó a cada uno de los bandos que se encontraban disgustados para hablarles, pero debido a que los bandos lo vieron acercarse, decidieron disiparse en la plaza, y de esta manera logró que no quedara nadie en la plaza. Posteriormente, al secretario Lorenzo del Mármol le llegó un sobrino de visita llamado Andrés de Escobedo, el cual era un hombre apuesto y galán, y a quien su tío lo había metido entre los papeles de visitador, con lo que con el tiempo hizo amigos, entre ellos el doctor Mesa, con quien platicaba cada que podía y a quien le contaba sus intimidades. De las frecuentes entradas y salidas de Escobedo en la casa del doctor, le fue inevitable no enamorarse de la belleza de su esposa, doña Ana de Heredia. En una de sus visitas le confesó su interés en ella, pero no tuvo una respuesta alentadora al ella misma desvanecerle sus intenciones. Pero para su esposo eso era una gran oportunidad, puesto que al enterarse del interés que Escobedo tenía por su esposa, le dio permiso a ésta para que le hiciera cuantos favores pudiera y así mejorar sus negocios. Aquí se denota el sexismo y machismo característicos de la época, primordialmente en el momento en el que su esposo le da permiso para hacerle favores a Escobedo, con el fin de obtener beneficios propios, convirtiendo así a su esposa en un objeto y reduciéndola a su apariencia física y a su valor sexual. Dada esa libertad, doña Ana de Heredia hizo muchas diligencias que no surtieron efecto, debido a que al secretario, al enterarse de la debilidad de su sobrino, tomó todos los papeles que le tocaban del doctor Mesa y los guardó en un baúl para así apartarlo y que éste no se saliera con la suya. En una ocasión estaban Juan de Escobedo y el doctor Mesa caminando por el zaguán, cuando de repente pasó por la puerta de la calle Juan de los Ríos, y dado a esto, el doctor no pudo evitar recriminarle el estado en el que se encontraba, llamándolo traidor. Al asomarse a Escobedo y verlo, solo le sugirió al doctor quitarle la vida a un pobrecillo como ese, y se ofreció a acabar con su vida por la honra del doctor. De esa forma se trazó la muerte de Juan de los Ríos. En este punto se hace visible la importancia de la salud mental y de su tratamiento, puesto que si se hubiesen tratado sus conflictos internos, quizá Juan de los Ríos no hubiese muerto de manera tan trágica en sus manos. Juan de los Ríos era un hombre con serios problemas con el juego, que gastaba todo el día en las tablas de los juegos. Un día estaba jugando y en ese momento entró Andrés de Escobedo, el cual se sentó junto a él para verlo jugar y verlo perder las últimas monedas que tenía. Al observar lo sucedido, Andrés de Escobedo le entregó un pedazo de oro para que lo jugara por ambos, con el cual éste tuvo desquite e hizo una buena ganancia que partieron entre los dos,
y de aquí ambos trabaron una muy buena amistad, tanto así que hasta andaban, comían y jugaban juntos. Esta amistad duró así más de 6 meses y al cabo de ellos el doctor Mesa y Escobedo trataron el cómo lo iban a matar y dónde. El planteamiento era que el doctor Mesa esperase a la vuelta de la cerca del convento de San Francisco, donde había un pozo hondo, y que Andrés de Escobedo llevase allí a Juan de los Ríos para matarlo. Acordado esto, una noche oscura, el doctor Mesa tomó una aguja afilada y fue al lugar, mientras que Escobedo fue en busca de Juan de los Ríos, a quien encontró cenando, y a quien, diciéndole que habían unas mujeres que querían pasar la noche con ellos, logró sacarlo de su casa. Cabe recalcar que Juan de los Ríos se encontraba con su esposa cuando Escobedo fue a buscarlo, reafirmando así el machismo de la época. Retomando, al llegar al puente, Escobedo comenzó a cojear de un pie, a lo que Juan de los Ríos le preguntó qué le pasaba, y éste le respondió que era una piedra en el zapato y que más adelante se descalzaría. Pasaron el puente, tomaron la calle hacia donde los esperaban y llegando cerca de la esquina, Escobedo le dijo a Ríos que no podía más y que se iba a descalzar. Ríos se dio la vuelta para ayudarlo y tras sus espaldas salió el doctor Mesa y con la aguja que tenía atravesó a Juan de los Ríos. Escobedo se levantó y le dio 3 puñaladas con lo que acabaron de matarlo. Pero antes de morir, Juan de los Ríos emitió un profundo grito, a lo cual el doctor Mesa le abrió la boca para cortarle la lengua, y así recibió una mordida que le atravesó un dedo. Después de muerto, le sacaron el corazón, le cortaron la nariz, las orejas y los miembros genitales, y todo esto lo echaron en un pañuelo. Desviaron el cuerpo de la calle hacia el río, lo metieron entre las hierbas y se fueron a casa del doctor Mesa. Escobedo le hizo saber a doña Ana Heredia lo que llevaba en el pañuelo, la cual hizo gestos de despreciar el mal hecho, y se encerró en su cuarto. El doctor y Escobedo acordaron de ir a retirar el cuerpo de donde lo habían dejado, decidiendo que lo mejor era depositarlo en aquel pozo. El doctor llamó a su hermano don Luis de Mesa y se fueron los tres hacia donde estaba el cuerpo. Le ataron una piedra a los pies y lo depositaron en el pozo. Las demás partes que llevaban en el pañuelo las enterraron en el pantano. Y una vez más, todo está bajo control gracias a las chicas coquetas. Se acabó. Al cabo de 8 días las aguas se habían calmado. Se encontraba una india sacando barro del pozo donde estaba el cadáver para teñir una manta, cuando de repente al meter las manos sintió los pies del asesinado y salió huyendo. La noticia llegó a la Real Audiencia, la cual le encomendó la tarea de investigar al licenciado Antonio de Sentina. Al llegar donde estaba el cuerpo lo mandó a sacar para que lo llevaran al hospital y que las personas fueran a verlo por si alguno lo conocía. De entre tantas personas que fueron a verlo, hubo una mujer llamada Victoria que rodeó 2 veces el cuerpo y dijo que estaba segura que era Juan de los Ríos o perdería su lengua. Al oír esto, el alguacil mayor ordenó encarcelar a Victoria para que en la cárcel les dijera cómo es que sabía quién era el muerto. El licenciado Antonio de Sentina tomó la declaración de Victoria, quien afirmó lo dicho pero no sabía quién lo había matado. El oidor fue hasta la casa de Juan de los Ríos, en donde encontró a su esposa, y al preguntarle por él, ésta le dijo que hacía alrededor de 9 días que salió con Escobedo y no había regresado. El oidor se sorprendió al escuchar que después de tantos días ella no hubiese siquiera tenido la intención de salir a buscarlo. Pero para ella esto era normal, pues su esposo podía pasar hasta 20 días en las tablas del juego sin ir a su casa, y por esto mandó al oidor a que lo buscara allá. El oidor al escuchar esto le preguntó si reconocería a su marido aún estando muerto, a lo que ella le respondió que sí, y acto seguido la llevó al hospital donde estaba el cuerpo, el cual identificó por un gran lunar que tenía en el brazo. El oidor se dirigió a retener al doctor Andrés Cortés de Mesa y a secuestrar todos sus bienes. Lo llevaron a la cárcel de la corte y lo aprisionaron. Lo mismo hicieron con su hermano Luis de Mesa, y a la señora Ana Heredia la depositaron en casa del regidor Nicolás de Sepúlveda. Esa misma tarde llegó el presidente en persona a tomarle la confesión al doctor Mesa, el cual declaró los hechos tal y como habían sucedido, culpando en su confesión a Andrés de Escobedo. Por consiguiente, se llevó con él la declaración y mandó a retener a Andrés de Escobedo para llevarlo a la cárcel, donde al día siguiente le tomó la confesión después de haberle leído primero la del doctor Mesa, con lo cual no tuvo más que confesar abiertamente el delito. Al declararse lo ocurrido, se dictó una sentencia, lo cual condenaba al doctor Mesa a que fuese degollado, a su hermano Luis de Mesa al destierro de la ciudad y a Andrés de Escobedo a que fuese arrastrado por los caballos y ahorcado en el lugar donde cometió la traición. El día de ejecución de la sentencia llegó, y el primero en estar presente fue el arzobispo don Fray Luis Zapata de Cárdenas. Sacaron entonces al doctor Mesa por la puerta de las casas reales a pie,
con una argolla de hierro en los pies y un eslabón de cadena. Llegó al cadalso y subiendo por una escalera, vio en una esquina del tablado al verdugo con una espada ancha en las manos. Lo reconoció y supo que había sido esclavo suyo, y por esto perdió el color y el habla. Al volver en sí, le suplicó al arzobispo que no dejara que aquel negro fuera quien lo degollara. Entonces, el señor arzobispo ordenó que quitaran a ese negro de allí. En este punto se ve reflejado el gran racismo característico de la época, además de la esclavitud por esta misma razón. También le pidió que por favor no dejaran que lo despojaran de su ropa, y sacó entonces el señor arzobispo una sortija de oro y la entregó diciendo que no le quitasen nada, que él daría lo que fuera. Y con esa última acción se bajó del calzo y fue a la iglesia en donde recibiría el cuerpo del doctor degollado para meterlo en el ataúd con todas sus ropas y enterrarlo en la catedral en la capilla de Santa Lucía. En relación a este capítulo, entre los principales aspectos característicos de la época que se pueden observar, se encuentra el concentrado poder eclesiástico de la Iglesia Católica, tanto en la sociedad como en las creencias de la gente. Y esto se deja en evidencia en el momento en el que la India descubrió el cuerpo y en vez de ir a reportar su hallazgo con las autoridades, su primera opción fue ir a la iglesia. Pero debido a que ésta la rechazó, dando como razón que ellos no se entrometían en esos asuntos, decidió como última opción ir con las autoridades. Adicionalmente, sobresale la manera de expresarse, la cual es característica en la literatura de la conquista, las costumbres, las tradiciones, la cotidianidad, además de la existencia y realidad de las adicciones, las cuales se dejan ver en el momento en el que van a buscar a la esposa de Juan de los Ríos para que reconociese el cuerpo de su esposo en caso de no encontrarlo en su hogar, a lo que su esposa responde que hace alrededor de 8 o 9 días no iba a casa debido a su adicción al juego llamado tablas. Conjuntamente se constata la fuerte misoginia y machismo que acompaña la historia, la cual se manifiesta en varios momentos del escrito, especialmente cuando Andrés de Escobedo invita a Juan de los Ríos a pasar la noche con mujeres, siendo este un hombre casado y estando justamente en ese momento con su esposa. Esta acción también denota la vista de las mujeres como un objeto de satisfacción sexual. A su vez, se hace evidente la vasta analfabetización, en donde abunda la ignorancia, la falta de criterio y la impulsividad, en donde por una persona identificar el cadáver de otra, automáticamente hace que sea el asesino de esta, lo que demuestra la falta de criterio y la rapidez para culpar sin pruebas. Por otro lado, se hace notorio el fuerte racismo y la esclavitud característica de la época, además de las bastante creativas torturas en torno a las represalias contra los individuos que cometían delitos, como lo fue la idea de que Andrés Escobedo fuese arrastrado a las colas de 2 caballos, ahorcado en el lugar en donde cometió la traición y cortada la cabeza y puesta en una picota, la cual es la parte superior o punta de una torre o una montaña. Para finalizar, esta historia es un reflejo de las sociedades pasadas y de su funcionamiento, el cual deja mucho que desear, pero más allá de eso, es un llamado a reflexionar sobre la capacidad de traicionar y de realizar actos altruistas, ya que estos pueden llevar a actos extremos, como lo es el de atentar contra la vida e integridad de otro ser humano. Estos actos nos muestran facetas bastante desesperanzadoras de la humanidad, de las cuales debemos aprender, ya que es crucial el desarrollo de un excelente criterio y carácter, puesto que esto nos lleva a examinarnos a profundidad acerca de nuestra capacidad de equilibrar nuestras personalidades e impulsos, además de aprender a perdonar y hacer el bien, para así cultivar una sociedad dialogante, comprensiva, empática y generosa. Muchas gracias.